Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de las proteínas y de su importancia en el organismo. Esto lo tenéis que tener muy interiorizado realmente, pero os voy a explicar el por qué hay detrás, qué hay detrás de este nombre. Todo el mundo hemos escuchado la importancia de las proteínas, que hay que tomar proteína, etcétera. Pero realmente nos quedamos ahí, ¿no? No entendemos muy bien qué es lo que hay detrás, ¿vale? Entonces, os voy a ir explicando brevemente en qué consiste, ¿vale? Lo que vamos a ver durante esta presentación simplemente es qué es la proteína, de qué está compuesta, o sea, qué realmente significa eso, qué fuentes de proteína nos encontramos a día de hoy en el mercado con sus características básicas. ¿De acuerdo? Para que también lo entendamos, porque no vale cualquier proteína y lo que es los alimentos que llevan proteína, cada uno pues es diferente. Entonces vamos a ir viendo un poquito lo que los distingue. Y vamos a ver ya al final, una vez sabiendo un poco toda esta información, vamos a ver cuánta proteína necesitamos en el día a día dependiendo de la persona. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Principalmente lo que es el concepto proteínas, dentro de todos los nutrientes que el organismo necesita, está dentro del marco de macronutriente. Macronutriente significa que lo necesitamos en grandes cantidades, ¿vale? Eso cuando miramos en una etiqueta, simplemente los diferenciamos, esos macronutrientes, porque vienen en gramos, o sea, son nutrientes que necesitamos en cantidades bastante más significantes a las del resto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es las proteínas están constituidas y construidas en base a aminoácidos, que son pues, una serie, un conjunto de moléculas unidas entre sí que pueden estar formadas por átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, e incluso en algunas, ahora lo veremos, que pueden contener sobre todo azufre y pueden también contener fósforo. Entonces, es muy importante, sobre todo estos cuatro componentes de la tabla periódica son vitales para el ser humano, ¿de acuerdo? O sea, para nosotros lo que es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno son esenciales en el organismo. Y ya hablando de proteína a nivel de función, ¿vale? Lo que es la función de las proteínas, contamos con tres. Tenemos lo que es el factor energético, las proteínas nos aportan 4 kilocalorías al gramo y eso es para la función motora. Entonces podemos utilizar la proteína como fuente de energía para movernos. También tiene función plástica. Eso significa, pues si sois nuevos y no lo habéis escuchado todavía, pero normalmente siempre se asocia el concepto, para que se entienda claro, que las proteínas, los aminoácidos, son los ladrillitos del músculo, los ladrillos del cuerpo, ¿vale? Entonces, si el cuerpo es una gran edificación, lo que es los huesos, por ejemplo, serían las vigas o digamos también en parte un poco los cimientos, pero los ladrillos, ahí entraría lo que es esa proteína, esos aminoácidos. Entonces, la proteína es esencial para la reparación y la creación de tejidos, ¿vale? Entonces, como veis, nosotros con cualquier cosa que implique un tejido, la proteína es necesaria para ello. Por lo tanto, para el tema de lesiones o para el tema del crecimiento, etcétera, es súper importante. Y además es regulador. Muchos aminoácidos se necesitan y son necesarios para sintetizar una serie de hormonas para el funcionamiento adecuado del organismo. Por lo tanto, si no se lo aportamos, el cuerpo pues, va a estar deficitario y vamos a tener una serie de problemas. ¿De acuerdo? Entonces, viendo ese ámbito de función de las proteínas, vemos que desempeñan muchos papeles, muchas áreas. De ahí su gran importancia, ¿vale? Entonces, como también nos participan en lo que es el mantenimiento de los cromosomas, forman parte del sistema inmunológico, o sea,
cuando el aporte de aminoácidos es el correcto, el adecuado, estamos aportando al cuerpo la cantidad de proteína adecuada, pues el sistema inmunológico, junto con las vitaminas y los principios activos antioxidantes, pues va a hacer que nuestro sistema inmunológico esté fuerte y pueda combatir cualquier inclemencia, cualquier problema, ya sea ambiental, ya sea vírico, bacteriológico, etcétera, pues va a estar muchísimo más fuerte que el resto. Por eso hay personas que enferman menos y otras que enferman más, simplemente por eso, porque el sistema inmunológico está más debilitado. Y la cantidad de proteínas y aminoácidos que le aportamos al cuerpo influye en este tipo de problemas, ¿vale? Básicamente porque también nos ayuda a ese reconocimiento de organismos extraños para poder eliminar y depurar, por así decirlo, el organismo, ¿vale? A día de hoy, y digo a día de hoy porque los avances en la tecnología cada vez son muchísimo más rápidos. O sea, realmente, ahora mismo no me sé la fecha exacta, pero fue más o menos por 1920 o una cosa así, cuando empezaron a descubrirse las primeras vitaminas. Estamos hablando que llevamos un siglo de conocimiento dentro de lo que es el tema de la nutrición, ¿vale? Un siglo y muy poquito. ¿Qué pasa? Que con toda la velocidad con la que van los descubrimientos, es muy probable que lo que conocemos hoy, dentro de 5 o 10 años, se hayan descubierto más cosas y haya muchísimo más conocimiento. De hecho, a día de hoy hay un poco de controversia entre si realmente los aminoácidos que existen son 20 o 22, depende de la fuente, pues hay unos que hablan de 22, aquí nosotros vamos a hablar de 20 y a nivel de aminoácidos esenciales también, dependiendo de dónde busquemos la información, rondan de 8 a 10. Entonces ahí un poco variando. Yo voy a mencionar aquí 9, ¿vale? Como bien sabéis, pues este vídeo yo os transmito los conocimientos y la información que yo tengo, entonces si os sirve bien, podéis incluso contrastar la información, buscarlo para que pues, veáis también otras opciones. Principalmente, lo que diferencia un aminoácido esencial de un no esencial es que los aminoácidos esenciales no los puede crear el cuerpo, ¿vale? Esa es la definición de aminoácido esencial y no esencial. El no esencial el cuerpo lo crea, lo fabrica solo, ¿vale? Y entonces nosotros estos aminoácidos esenciales los tenemos que aportar con la alimentación. A nivel de aminoácido esencial, pues estaríamos hablando de lo que es la leucina, tenemos la isoleucina, el triptófano, la lisina, la metionina, la fenilalanina también, valina, la histidina, y bueno, pues la treonina está ahí, que bueno, la he incluido también. Y ahora mismo, pues vamos a ir hablando un poco de cada aminoácido y algunas de las, digamos, características que tiene. No vamos a entrar, como digo, mucho en detalle. Ya iré haciendo un vídeo más específico de cada uno de ellos. Ahora, por lo menos, para que tengas un poco lo que es el concepto general. A nivel de aminoácidos, tenemos aquí la glicina que retarda la degeneración muscular. Entonces, va a ayudar a evitar el deterioro de la musculatura. Mejora el almacenamiento del glucógeno, es decir, de los carbohidratos en el hígado y su liberación, ¿vale? Lo que es la liberación de la glucosa para transformar energía. Va a hacer que tengamos ese mecanismo de forma estable y no haya ningún tipo de altibajo. Por lo tanto, es una de esas partes que hablábamos de regulación. Aparte, la parte plástica es muy útil para reparar tejidos dañados y ayuda también a lo que es la curación, obviamente. Cuando nosotros nos cortamos la piel, nos hacemos una herida, pues todo ese proceso de regeneración, nos regeneramos solos, pues este es uno de los aminoácidos que ayuda en ese aspecto. Ahí, como veis, la fórmula molecular, la estructura química del aminoácido,
¿vale? En este, principalmente, solo actúan los 4 componentes que habíamos hablado antes, los 4 principales: hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno, ¿vale? La alanina, que es uno de los, digamos, aminoácidos que influyen en el sistema inmunológico, nos va a ayudar a proteger contra la acumulación de toxinas y pues también va a ayudar en esa parte de lo que es el metabolismo de la glucosa y transfiriéndose ese nitrógeno de los tejidos al hígado, ¿vale? Para luego su eliminación. Igual también la composición es, o sea, es la misma, no es de los que contiene, no es de los aminoácidos que contiene azufre. La valina y la leucina. Aquí la valina nos va a ayudar también, metabolismo muscular, ¿vale? Reparación de tejidos, muy importante en esa parte plástica. Y aquí una cosa que sí quiero dejar de apunte es que es muy útil al tratamiento de enfermedades de hígado y vesícula biliar. Entonces, hay que tener en cuenta que lo que hemos estado hablando, hay aminoácidos que son súper importantes para el organismo en algunas partes específico, ¿vale? Como aquí por recuperación de tejidos, por medio de vigor mental, emociones tranquilas. La leucina nos va a interactuar entre la isoleucina y la valina. Nos va a ayudar todo lo que es la parte de cicatrización, otro plástico, ¿vale? Otra función plástica. Se recomienda mucho para el tema de cirugías, para reparar, ¿vale? De hecho, cuando nosotros tenemos una operación, ya fuera de lo que es hablar de aminoácidos, una persona que está operada o que se va a operar, es súper importante el aporte de proteínas, precisamente por eso, porque la regeneración va a través de nutrientes, ¿vale? Y al ser muscular, pues obviamente los aminoácidos tienen mucho que ver, ¿vale? Entonces, también nos va a ayudar la leucina con lo que son los niveles de azúcar en sangre, ¿vale? Y todo lo que es la parte de la hormona del crecimiento. Isoleucina, que como hemos hablado justo ahora, ayuda en todo lo que es la regeneración de tejidos y pues también es necesaria para la hemoglobina. Entonces, ya estamos viendo que son aminoácidos que son muy importantes para otras funciones del cuerpo, no solo regenerar lo que es los tejidos. Y niveles bajos de este aminoácido puede llegar a generar trastornos mentales y trastornos físicos. Entonces, esto es un aminoácido que es muy importante, ¿vale? Y es esencial, hay que darlo con la alimentación. La fenilalanina, el cerebro lo utiliza para producir noradrenalina, es decir, transmite señales de lo que es las células, o sea, promueve todo lo que es el tema del estado de alerta, de la vitalidad, ¿vale? Eleva el estado de ánimo. Entonces, muchas veces el cómo nos sentimos puede ser falta de nutrientes. Hay muchas veces, sí es cierto que puede ser porque tenemos el estrés, influye mucho. De hecho, el estrés oxidativo machaca mucho lo que es el tema nutricional. Pero cuando nosotros tenemos una nutrición adecuada, pues el cuerpo responde muchísimo mejor, ¿vale? Entonces, disminuye el dolor, ayuda a la memoria y al aprendizaje, ¿vale? Y aquí estamos viendo, pues, algunas de las enfermedades. Como veis, principalmente, lo que es las estructuras químicas de cada aminoácido varía, pero principalmente están compuestos siempre por carbono, hidrógeno, nitrógeno y oxígeno, ¿vale? Obviamente cada uno pues con diferentes enlaces y pues no nos vamos a meter, esto no es una presentación de química ni mucho menos, pero cuando vayamos viendo aminoácido por aminoácido lo tocaré un poquito por encima para que se entienda un poquito más. La tirosina ayuda a nivel del metabolismo, ¿vale? Y es un precursor de la adrenalina y la dopamina, o sea, la tirosina pues no es un aminoácido esencial, se considera semiesencial porque el organismo lo saca digamos, lo sintetiza a partir de otros aminoácidos. Estimula el sistema nervioso y actúa como el elevador a nivel de lo que es el humor, o sea, suprime el apetito, nos da saciedad, ayuda a reducir la grasa corporal. Entonces, aquí con esto también hay que tener en cuenta una de las cosas que se dice de por qué la proteína es importante para la quema de grasa,
¿de acuerdo? Entonces, hay ciertos aminoácidos y ciertos nutrientes que ayudan a la metabolización de las grasas. Entonces, es súper importante en este aspecto. Aparte de que ayuda a la producción de la melanina, que es el pigmento tanto de lo que es la piel, el pelo y todo lo que es el tema de glándulas suprarrenales, tiroides, pituitaria, ¿vale? Aunque la tiroides, el yodo influye mucho, luego tendremos una... ya os haré un vídeo más específico de eso, pero súper importante, estáis viendo glándulas y elementos del organismo súper importantes, cada aminoácido tiene su función y toca alguna de estas partes. El triptófano es un relajante muscular increíble, ¿vale? Ayuda mucho contra el tema del insomnio, trastornos del sueño, reduce ansiedad, depresión, estabiliza, ¿vale? Volvemos a lo mismo, esa función reguladora del cuerpo. Ayuda con las migrañas, con el correcto funcionamiento del sistema inmunológico. Es un regulador increíble. Y también nos ayuda a reducir lo que es el apetito, libera hormonas del crecimiento, ayuda a controlar hiperactividad en niños, ¿vale? Estamos viendo que a veces nos puede dar esa cosilla de, ay, es que el niño es muy nervioso. Puede ser que su alimentación no esté siendo la adecuada, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿vale? Esta información es súper importante y que lo tengáis muy en cuenta. La serina, pues igual, súper importante para metabolismo de grasas y ácidos grasos, lo que es el tema de crecimiento de músculo y mantenimiento del sistema inmunológico. O sea, toca lo que es las tres funciones. O sea, todos los aminoácidos ya tienen la función energética, pero como veis, aquí la serina, los dos, de hecho, actúa a nivel hormonal con el tema del ARN, el ADN y la formación de células, inmunoglobulinas y anticuerpos. La treonina ayuda a mantener la cantidad adecuada de proteínas en el cuerpo. Nos va a ayudar a la formación de colágeno, de elastina, del esmalte de los dientes. El colágeno y la elastina ayuda a que los tejidos estén elásticos, estén fuertes. Entonces, lo que es el tema del colágeno, con la edad, el cuerpo empieza a producir cada vez menos, pues es importante que este aminoácido le tengamos en pleno rendimiento para que esa función vaya más lenta y que ese deterioro no sea tan grande. Y cuando tenemos el ácido aspartico y la metionina, pues ayuda a lo que es el hígado con la eliminación a nivel de grasa, ¿vale? O sea, previene la acumulación de grasa en el hígado. Para que veáis, es un protector a nivel de la grasa en el hígado. Aquí la cisteína, como veis, ya empieza a aparecer el azufre. De hecho, tanto la cisteína como la metionina tenéis el azufre ahí abajo, aunque la metionina en la fórmula, la estructura química no la podáis ver. Pero son antioxidantes muy fuertes y la cisteína ayuda para lo que es todo el tema de la radiación, protege el hígado, es otro aminoácido que nos protege del hígado, promueve recuperación de quemaduras, todo lo que es el tema también de cirugías, como ya hemos visto otro aminoácido anteriormente. La metionina ayuda a la descomposición de grasas y previene esa acumulación de grasas en el hígado. Entonces, estos dos aminoácidos vienen muy bien para eso, para tener el hígado de forma óptima, ¿vale? En un óptimo funcionamiento. Reduce los niveles de histamina, que esto provoca pues, señales erróneas en el cerebro. Ahí, por ejemplo, pues tenemos el tema de los esquizofrénicos, que puede ser pues, por ese fallo de señales que hay en el organismo. El ácido aspartico, como hemos mencionado anteriormente, ¿vale? Mejora mucho lo que es el tema de fatiga, la depresión, rejuvenece y ayuda a proteger el hígado, ¿vale? Como veis, muchos de los aminoácidos ayudan a proteger el hígado. ¿De qué? De la grasa. Os haremos un vídeo específico porque también ha habido mucho rumor, muchas cosas, siempre se asociaba el hígado graso al exceso de proteína, etcétera, y no es del todo exacto esas afirmaciones.
Y pues el ácido aspartico también, como veis, ayuda a lo que es la circulación de ciertos minerales a través de lo que es la mucosa intestinal, luego la sangre, las células, ¿vale? Todo lo que es ese transporte. Y el ácido glutámico es un neurotransmisor, perdón, y por lo tanto todo lo que es el tema del sistema nervioso nos va a ayudar con el metabolismo de azúcares y grasas, ¿vale? Entonces, también va a mejorar lo que es el transporte del potasio y todo lo que es a nivel del sistema nervioso va a ir ayudando, ¿vale? Ahí, como veis, algunos ejemplos de los factores en los que puede ayudar, ¿vale? La histidina, pues como influye en lo que es la hemoglobina, pues todo lo que es el tema de artritis, úlceras, incluso anemia, ayuda. Aquí, por ejemplo, el tema de la anemia puede y está más asociado a una falta o problemas de asimilación de hierro, pero a veces pues simplemente que la histidina no se esté ingiriendo las cantidades adecuadas, entonces pues eso provoca un desajuste y el cuerpo pues actúa de esa forma. También nos va a ayudar con todo lo que es la parte de regeneración de tejidos y, pues muy importante, para lo que es el mantenimiento de las vainas de mielina, lo que es proteger las células nerviosas de los músculos. Entonces, si nos fallan estas vainas, pues vamos a tener, digamos, como una especie de hipersensibilidad. Que al más mínimo roce o los golpes como que van a ser bastante más dolorosos de lo que estamos normalmente acostumbrados. Y, bueno, pues un poquito también que protege contra la radiación, los metales pesados. La lisina nos va a ayudar a la asimilación del calcio y a mantener el equilibrio del nitrógeno, ¿vale? También nos va a ayudar al colágeno junto con los aminoácidos previamente mencionados, ¿vale? Y, pues bueno, como veis ahí un poquito también reduce niveles de triglicéridos, ayuda en esa función de regulación, aparte, pues bueno, un par de problemas pues, a nivel de herpes, pues, que también puede ayudar a regular. La arginina aumenta lo que es el flujo sanguíneo y la arginina se encarga de regular que la sangre vaya de forma adecuada de un lado a otro del cuerpo. Entonces, también nos va a ayudar a lo que es desintoxicar el hígado, reduce todo lo que es el tema de los problemas de toxicidad del alcohol. El alcohol daña bastante el hígado y, pues, ayuda bastante en general, ¿vale? Con toda la transmisión de sangre, pues ayuda muchísimo a mejorar esa comunicación y pues también con el tema de ayudar al colágeno, ayuda al páncreas a liberar insulina, aumenta masa muscular. Entonces es un aminoácido que es bastante importante, bastante interesante. La asparginina, que es un derivado del ácido aspartico, junto con lo que es la glutamina, mejora todo lo que es el metabolismo del carbono y del nitrógeno. Entonces, como veis ahí, cuando nos falta este aminoácido o hay un déficit en su generación, pues puede haber problemas en el sistema nervioso. Bien, la glutamina, esta es muy sabida en el mundo deportivo, porque básicamente es el aminoácido más abundante en los músculos. Entonces, todo lo que tiene que ver a nivel de crecimiento, de reconstrucción muscular, a la hora de recuperador o después del ejercicio para reponer y reconstruir la masa muscular, pues hay mucha suplementación de glutamina y también pues mantiene ese equilibrio ácido base, de alcalino, ácido alcalino del cuerpo. Nos va a ayudar a que el sistema digestivo pues, esté de forma óptima y también todo lo que es el tema de fatigas, depresión, incluso pues, bueno, potencia también va a ir ayudando. Y es importante que incluso, pues aquí os lo dejé remarcado, que rebaja los antojos del azúcar y del alcohol,
¿vale? O sea, cuando tenemos un correcto aporte de aminoácidos, un correcto aporte de proteína, el propio organismo deja de pedir ciertos alimentos que no son para nada beneficiosos para el organismo, ¿vale? Precisamente por eso, porque ya tiene lo que necesita. La prolina nos va a ayudar pues, a nivel de la piel, tanto por la función del colágeno, lógicamente por el tema del colágeno y el rejuvenecimiento o la recuperación de la piel es pues, antienvejecimiento, por así decirlo, reduce ese desgaste y va a ayudar también con el tema de cartílagos. O sea que cualquier problema de articulaciones junto con la vitamina C pues mantiene esos tejidos conectivos de forma óptima. Entonces, ya conociendo un poco estos aminoácidos, hay que ver, porque dices, genial, vale, ya sé cómo está compuesta la proteína, ya sé que la proteína es importante, ahora, ¿dónde la consigo? Pues hay diferentes fuentes. Tenemos fuentes de origen animal, fuentes de origen vegetal. Dependiendo de la filosofía de vida, se puede tomar de los dos grupos. Pues hay dietas o planes de alimentación que se centran única y exclusivamente en productos, en alimentos de origen animal, y otros que se van más a lo vegetal, ¿vale? Aquí yo no voy a hablar de qué dieta es mejor o qué tipo es mejor, simplemente vamos a tocar todo para que tengáis esa información, ¿vale? Entonces, empezamos principalmente por lo que es el tema de los lácteos. Los lácteos, la verdad es que es un tema bastante controvertido, ¿vale? Pero básicamente las características es que cuando tú coges un producto lácteo y le vas quitando la grasa, pues las vitaminas que necesitas grasa para absorberlas, pues obviamente se van a perder. Entonces, si los productos desnatados, los semidesnatados, van a ser siempre más pobres en vitaminas A y D que lo que es los productos enteros, ¿vale? Precisamente por eso, porque la vitamina A y la vitamina D necesitan de grasa para que la podamos absorber. Y las principales, o sea, lo que es la proteína de los lácteos, tenemos la caseína y lo que es la proteína whey, la proteína de suero de leche. Y lo que es toda la parte de la grasa es rica en colesterol, ¿vale? Voy a coger esto, voy a subir un momentito, ahí, para que veáis un poquito lo que es la composición. Como veis, no varía prácticamente nada la composición de los lácteos, ¿vale? O sea, da igual que sea entera, desnatada o semi, que a nivel de composición prácticamente no varía. Aquí tengo una pequeña errata, porque lo único que varía pues, es la composición del agua con la de grasa. Es decir, pues aquí estamos entre un 1,5 y un 2% menos de grasa que subiría, sería un 89% de agua, y aquí estaremos hablando que es un 90-91 aproximadamente por ciento de agua, lo que lleva la leche desnatada. ¿Vale? Y el carbohidrato principal es la lactosa, que bueno, hay mucha gente con problemas de intolerancias, etcétera. Entonces, bueno, el tema de los lácteos, ya haremos un vídeo también de ello. Los huevos. Los huevos, aquí un poco como pongo ahí abajo, su tasa de asimilación es considerada la mejor. Entonces, siempre que veáis una tabla de comparativas de proteína, de asimilación de proteína, la proteína del huevo es la que se considera la mejor, y entonces todo se va a comparar en base a la del huevo. Si veis que, por ejemplo, os ponen que la proteína del garbanzo tiene una tasa de asimilación de 0,68, pues es respecto al huevo, ¿vale? Por ejemplo, esto es un ejemplo simplemente. Y el huevo se compone en dos. Se compone en yema, que es principalmente grasa, entonces vamos a ver nutrientes muy vinculados al tema de la grasa. Como veis ahí, todo lo que es el tema de vitaminas A, D y E, el fósforo, hierro también muy, muy rica, y la clara, que la clara es más acuosa. Entonces, ahí pues vamos a tener azufre, riboflavina, ácido pantodénico y niacina, o sea, vitaminas del grupo B,
y la combinación nos va a ir ayudando. Tampoco vamos a entrar en formas de cocinar. Vemos un poco el concepto general y si es cierto que depende de cómo cocines un alimento, varía, estos porcentajes, estos parámetros varían mucho en función de cómo cocinemos el alimento, lógicamente, ¿vale? Pero principalmente esta es la composición, o sea, la clara es prácticamente agua, ¿vale? Y luego proteína no tiene nada de grasa y la yema no tiene absolutamente nada de carbohidratos y es principalmente pues grasa y proteína, ¿vale? El siguiente grupo ya entraríamos dentro de lo que es las carnes. Como veis, pues a nivel de aminoácidos estaríamos contando con lisina, triptófano y ácido glutámico. También es cierto que pues, son muy ricos en triglicéridos, en fosfolípidos, es decir, grasa con fósforo, colesterol. En los minerales estamos contando el hierro, que es el que normalmente lo cuentan más, ¿vale? Es el que, por ejemplo, el tema de hierro, pues te dicen, pues toma vísceras, come hígado, etcétera. Cloro, potasio, fósforo, sodio y zinc también lo van a contener. Y las vitaminas principalmente son del grupo B, ¿vale? Que ahí os tengo puesto, la B1, la B2, B3, B12. Y a nivel de vitaminas A y D solo si son carnes muy grasas, ¿vale? La carne no lleva carbohidratos, salvo la de caballo, que es un poquito pues, más dulce. Y aquí pues vemos cómo rondan los porcentajes. ¿Vale? Como veis, depende de la carne, pues puede ir desde un 1%, que es las carnes magras, hasta un 30%, que son las carnes más grasas. Y, lógicamente, pues con esa diferencia a nivel de porcentajes. Los pescados. Aquí igual no diferenciamos entre pescados azules ni pescados blancos. Aquí simplemente la importancia de la proteína es que es bastante más fácil de digerir, ¿vale? Entonces, por eso también en algunos casos siempre se recomienda mejor lo que es el pescado que la carne. Dependiendo del tipo de pescado, pues los ácidos grasos que contienen, las grasas que contienen son ricos en omega 3. Entonces, los omega 3 son beneficiosos para el sistema circulatorio. Entonces, también se asocia ese consumo de ese tipo de pescados con una circulación adecuada, ¿vale? Son una buena fuente de yodo. Entonces, también ciertos tipos de pescados se recomiendan para personas que puedan tener un desajuste o que quieran tener la tiroides de forma adecuada, sin ningún tipo de problema. Y, sodio, potasio y fósforo también, vitaminas B1, B2, B12. Y los que son grasos, volvemos a lo mismo, vitaminas A y D, ¿vale? Las sardinas, pues también son ricas en ácido fólico. Esto, pues, para tema de embarazadas viene bastante bien. Y como veis un poco el tema de proteínas, si voy a volver, bueno, aquí estamos hablando más o menos de en torno a un 18% y en las carnes estamos entre un 15 y un 20%, es decir, prácticamente la cantidad de proteínas es exactamente la misma. ¿Vale? Muchas veces asociamos la proteína a lo animal y ahora veremos también uno de los pequeños mitos que hay a nivel de la proteína, pero normalmente van rondando eso. Los moluscos y los crustáceos también, como veis, estamos entre un 11 y un 20% de proteína. Son alimentos muy, muy ricos en proteínas, prácticamente no tienen carbohidratos, no tienen grasa. Sí es cierto que hay que tener cierto cuidado con estos alimentos porque, aparte de ser todo el tema de alergias, como ven por ahí, aumenta muchísimo los niveles de colesterol y las purinas en sangre, o sea, todo lo que es el tema de ácido úrico, transaminasas, ¿vale? Entonces hay que tenerlo un respeto, ¿vale? O sea, no abusar de este grupo de alimentos, pero nos va a aportar también bastante nutrición, o sea, el yodo, el hierro, fósforo, potasio, magnesio, zinc y las vitaminas del grupo B prácticamente son siempre las mismas en el mundo animal, B1, B2, B3, B12. Ya dentro de lo que es el reino vegetal, ¿vale? Aquí pues he englobado, aunque podríamos hablar de cada grupo individualmente y tendríamos para rato, legumbres, frutos secos y semillas, ¿vale? Lo hemos juntado y como veis en los porcentajes, la proteína va del 20 al 30, estamos hablando que tiene más proteína, ¿vale? Mayor porcentaje de proteína en 100 gramos
que las propias carnes, ¿vale? De ahí un poquito también, ahí se dice que la proteína animal, da igual lo que tú elijas, tiene todos los aminoácidos esenciales, es decir, si tú tomas proteína animal, no tienes que combinarla con absolutamente nada, porque ya lo lleva todo, y que con la vegetal tienes que combinarla siempre porque ninguna es completa. Eso es un dato erróneo, ¿vale? Porque a nivel de los garbanzos lo lleva, la soja lo lleva, entonces sí es cierto que la gran mayoría pues es deficitaria en algún aminoácido esencial y hay que combinarlo, pero bueno, realmente no es una cosa que sea muy grave el tener que combinar, pues por ejemplo, legumbres con semillas o frutos secos con semillas o diferentes frutos secos, etcétera, ¿vale? O diferentes semillas. Lo bueno de lo que es el reino vegetal es que el tema de las grasas son insaturadas, ¿vale? O sea, que por ejemplo lo que es el tema de legumbres, frutos secos, semillas, principalmente son monoinsaturadas y poliinsaturadas. Todo lo que es el tema de carbohidratos se centra en almidones y sacarosa. Bueno, sí es cierto que las legumbres para poderlas comer hay que cocinarlas, o sea, en crudo no hay quien se las coma. Y son fuentes muy ricas a nivel de calcio y a nivel de hierro. También el tema del hierro, pues hay dos tipos de hierro y eso lo hablaremos más específicamente, o sea, no os preocupéis, vosotros suscribiros al canal, le dais a la campanita y ya conforme vayan saliendo los vídeos iremos hablando vitamina por vitamina, mineral por mineral para que lo vayáis entendiendo y yo cuando lleguemos al hierro lo explicaré bien lo que es el hierro hemo, el no hemo, ¿vale? Y todo lo también lo que afecta este mineral. Y a nivel de vitaminas, pues ácido fólico, B1, B2 y hay un poco lo que tenemos de porcentajes, como por la soja y los cacahuetes, son ligeramente diferentes en estos porcentajes porque tienen más cantidad de proteína que el resto. De hecho, la soja texturizada, el 50% proteína. Y eso lo podéis mirar, ¿vale? O sea, eso podéis ir a cualquier supermercado, busquéis soja texturizada y ahí lo vais a tener. Depende de cómo la hayan tratado, pero normalmente debería de ser el 50%, entre el 45 y el 50. Los cereales, aquí como veis, de proteína tienen menos, los cereales están más centrados en carbohidratos, ¿vale? Y sí es cierto que el cereal forma parte de la cultura de prácticamente todos los países. Depende del país, está más centrado en lo que es el tema del maíz. En otros, por ejemplo, pues, aquí somos más de trigo, en otros ya pues va más el tema del arroz. Pero sí es cierto que son bastante completos. El problema que hay dentro de los cereales, y es lo que aquí os pongo, es que el cereal está dividido en partes. Entonces, lo que es el tegumento, la capa externa, que es rica en fibra, en minerales, en ácido fólico, luego la aleurona, que es rica en grasa, proteínas, vitaminas del grupo B, y el endospermo, pues tienes lo que tiene ahí, el almidón, tiene la proteína, grasa, también vitaminas, y el germen, que esto lo habremos oído muchas veces, el germen de trigo, que es muy rico en proteína, en grasa, en vitaminas del grupo B. El problema del tema de los cereales es que nos quiten alguna parte. O sea, cuando el cereal es integral, es decir, cuando no está manipulado, cuando es el cereal tal cual, es muy beneficioso. Sí es cierto que, como veis, ¿vale? Fijaros bien, entre el 60 y el 85% son carbohidratos. ¿Vale? Entonces, no podemos abusar de este alimento si somos personas sedentarias, si no hacemos ningún tipo de actividad física, los carbohidratos no los vamos a quemar y si no quemamos la energía, el cuerpo la almacena, ¿vale? Entonces, hay que la alimentación hacerla acorde a cada persona. También el tema de los cereales nos encontramos el gluten. El gluten a día de hoy se está generando muchísimos problemas a nivel de intolerancias y muchos problemas a nivel intestinal. Entonces, dentro de lo que son los cereales, el maíz y el arroz no llevan gluten. El resto sí, ¿vale? Entonces, si buscamos cualquier otro cereal,
y tenemos un problema con el gluten, pues hay que buscar que, lógicamente, no tenga gluten, ¿vale? Ya sea avena, ya sea propio trigo, etcétera. Por eso hay muchos productos ahora sin gluten, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Simplemente. Verduras y hortalizas. Como veis, la cantidad de proteína que llevan, y esto luego lo veremos con el tema de la fruta, es ridículo, completamente ridículo, si lo comparamos con los anteriores, ¿vale? Pero si es cierto, aquí por ejemplo, como veis en verduras y hortalizas, es realmente este porcentaje de proteínas, estamos hablando que ya son aminas, son enzimas y aminoácidos directamente sueltos. O sea, no están conjugados, no es combinación, ya directamente están sueltos. Lo importante de las frutas y de las verduras, junto con las legumbres, que no lo he hablado, ¿vale? Porque estamos hablando de la proteína, pero es el tema de la fibra, súper, súper importante. Las raíces, lo que es el carbohidrato de las raíces, es almidón, todo lo que es el tema de zanahorias, cebollas, incluso, pues también con el tema de las féculas, por ejemplo, la patata, etcétera. Y las verduras tienden a ser muy ricas en calcio, en sodio, magnesio y potasio, ¿vale? Las que ya son de verde oscuro, pues también nos pueden aportar hierro, y las vitaminas normalmente son vitaminas A, C y K. No hemos hablado de ninguna vitamina B aquí en este grupo, ¿vale? Por eso es súper importante tener una alimentación equilibrada. ¿Por qué? Porque los nutrientes, de hecho, la vitamina C no la habíamos mencionado y la vitamina K tampoco, aunque la vitamina K el cuerpo la sintetiza solo, ¿vale? Pero, como veis, hay que combinar los alimentos para poder aportarle todos los nutrientes. Con el tema de frutas, ¿vale? Las vitaminas pues vuelven a ser A y C, tenemos dos vitaminas del grupo B, los aminoácidos que nos encontramos, o sea, lo que es la proteína de la fruta son aminoácidos libres, no están combinados. El plátano es la única fruta que tiene almidón, ¿vale? El resto es o fructosa o glucosa. Entonces, y bueno, el mineral más importante es el potasio, que de hecho en el plátano es el que más concentración tiene incluso. Aquí estamos hablando entre un 0,1 y un 1,2 de proteína, o sea, son cantidades insignificantes, pero realmente en comparación con el resto de nutrientes, es un aporte bastante interesante, porque realmente la fruta, como veis, entre el 80 y el 90% es agua. El resto son nutrientes, ¿vale? Entonces, dentro de ese 10 estamos hablando que entre un 0,1 y un 1,2 es proteína, ¿vale? Entonces, si quitásemos ese porcentaje de agua, pues es bastante interesante. Entonces, ahora que ya sabemos los grupos de alimentos donde podemos conseguir la proteína, viene pues la siguiente pregunta es, ¿cuánta necesito? ¿Cuánta proteína necesito? Perfecto, pues ahí se ha estado viendo ya con los estudios que una persona normal, ¿vale? Ya directamente sin hacer ningún tipo de deporte, necesitamos entre un 0,8 a 1,1 gramos de proteína por kilo de peso, ¿vale? Yo aquí lo he puesto de media a 1 gramo, ¿vale? 1 gramo de proteína por kilo de peso. Si pesamos 75, pues 75 gramos. Simplemente. Si pesamos 140, pues 140 gramos. ¿Por qué? Porque no hay dos cuerpos iguales. Entonces, al igual que tú no le puedes dar la misma cantidad de gasolina a un Mini que a un camión, pues en un cuerpo no le puedes dar la misma cantidad de proteína a un bebé que a un culturista. ¿Vale? Esto es súper importante y esto lo voy a repetir una y otra vez con cada nutriente, ¿vale? Por eso yo lo que es el tema de los estándares, hay que tener un poco sentido común, ¿vale? Para todo lo que es personas que estén en desarrollo, ¿vale? Niños en crecimiento, adolescentes, mujeres en lactancia, por el tema de la generación de la leche, embarazadas, porque están generando todo lo que es el tema de tejidos, todos los fluidos que hay dentro, etcétera. Personas con problemas de anemia o enfermedades, cirugías, etcétera, se necesita 1,2 gramos por kilo de peso. ¿Por qué? Porque estás en un proceso de construcción.
¿vale? Reparación o construcción. Entonces necesitas más cantidad de lo normal. Esto también se aplica para personas que están entrenando de 1 a 3 días semanales, ¿vale? Entonces, ya sabiendo eso, cuando estamos en este tipo de periodos, pues necesitamos esa cantidad, ese aporte. Si empezamos a entrenar más o tenemos un trabajo de actividad física importante, ¿vale? De constante, aquí como vemos, personas que por lo menos están 6 días haciendo actividad física continua, pues estaríamos subiendo a 1,5, 1,6 gramos por kilo de peso. Y ya personas que mínimo están haciendo 10 horas semanales de entrenamiento, ya son gente de entrenamiento más intensivo, etcétera, estaríamos hablando de 2 gramos de proteína por kilo de peso, ¿vale? Entonces, entre 1 a 2 gramos de proteína es lo que se recomienda dependiendo del estilo de vida, dependiendo de la actividad que estemos teniendo. Entonces, sabiendo todo esto, ¿vale? Ya tienes un poquito unas nociones de por qué la proteína es importante, por qué hay que tomar proteína en el día a día, por qué es beneficiosa para tu organismo, de dónde la puedes conseguir, ¿vale? Y sobre todo, cuánta necesitas. Porque simplemente sabiendo tu peso, sabes cuántos gramos de proteína necesitas tomar, ¿vale? Y muy importante, ¿vale? Antes de terminar, que decirte, tu organismo no asimila más de 25 a 30 gramos, dependiendo del deporte que haces, cada vez que comes, es decir, por ingesta. ¿Vale? Esto significa que si tú haces tu cálculo, tú a lo mejor pesas 50, 60, 90 kilos y has hecho ya tu cálculo de cuánta proteína necesitas, no te la comas de golpe. Súper importante. Lo tienes que dosificar. ¿Vale? Entonces, ya sabes que con cualquier cosa, si tienes solo cualquier duda o tienes alguna idea o hay alguna cosa que pues no haya comentado y quieras pues ampliar información y decir, oye, Diego, mira, te ha faltado esto, no has hablado de esto, pues me lo dejas ahí en los comentarios, ¿vale? Si te ha gustado esta información, suscríbete, si no estás ya suscrito, y compártelo si te ha gustado este vídeo. Así, pues con más personas vamos a poder aprovecharnos de esta información y sobre todo lo importante es que esta información, que este conocimiento lo sepa todo el mundo, porque es importante para la salud de todos tener esta información.